Bueno, colegas, buenas noches. Les habla Jorge Luis Maraví Rojas. Soy residente del segundo año de hematología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy, como parte del curso de telesalud, bajo el rubro de telecapacitación, tengo por tema mieloma múltiple. Espero que les guste el tema. Bueno, voy a comentarles clásicamente lo que es el mieloma múltiple y por lo tanto sus objetivos. En esta exposición tenemos tres objetivos simples. El primero es cómo sospechar un mieloma múltiple, cómo diagnosticar un mieloma múltiple y qué complicaciones más comunes podemos ver en un paciente con mieloma múltiple. Básicamente estos objetivos los he tomado en cuenta debido a que la mayoría de colegas, o quizás en algún futuro a cuales esta exposición o esta ponencia vaya dirigida, no necesariamente van a ser colegas hematólogos. Primero, como definición, ¿qué tenemos como mieloma múltiple, no? Es una gamapatía monoclonal, o entre comillas, un cáncer, una neoplasia hematológica de células plasmáticas monoclonales, caracterizada por la producción o secreción de gamaglobulina monoclonal. Voy a explicarles específicamente en qué consiste el término monoclonal. Lo que sucede es que el mieloma múltiple, al ser básicamente una producción o una sobreproducción de un solo tipo celular, el cual es derivado por diferentes mutaciones genéticas, va a provocar la liberación y la secreción de inmunoglobulinas, tal y como es propio de las células plasmáticas. En este caso podemos ver en la parte inferior del slide diferentes tipos de inmunoglobulinas: inmunoglobulina D, E, G, M y A. Clásicamente, el mieloma múltiple se rige por la alteración en la inmunoglobulina G. Existen otras patologías, como por ejemplo la macroglobulinemia de Waldenström, en la cual hay una alteración de la inmunoglobulina M. Como comprenderán, el nombre de macroglobulinemia se debe al tamaño, en este caso, la inmunoglobulina. Como pueden darse cuenta, hay una notable diferencia entre la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las cadenas pesadas y cadenas ligeras. Tanto las cadenas pesadas, que pueden ser de varios tipos, como la GAMED, obviamente, del cual toma el nombre de la inmunoglobulina, y la cadena ligera, que en este caso puede ser kappa o lambda, cualquiera de los dos. La cadena ligera está representada por esas pequeñas imágenes de color verde que están acompañando a las otras líneas medias color celeste. Con respecto a la fisiopatología, es importante de señalar, ¿no? En la parte izquierda nosotros podemos observar una célula plasmática, una célula de mieloma múltiple, clásicamente. Si se dan cuenta, en el núcleo están representadas algunas de las alteraciones genéticas, por ejemplo, la translocación 614, translocación 414, las cuales inducen ciertos cambios conformacionales en la célula que expresan proteínas de transmembrana, como las que estoy señalando ahorita con el icono, las BCAMs y CAMs, las cuales generan este tipo de interacción, este nexo entre la misma célula plasmática y la célula del estroma de la médula ósea del paciente. Entonces, esta célula plasmática busca un lugar donde pueda reproducirse, busca un lugar en donde se encuentre bien esta célula. Y en su afán de buscar, pues se encuentra la médula ósea. Hay una interacción entre las células del estroma de la médula ósea y las otras células que también podemos encontrar en hueso, como por ejemplo son los osteoclastos y los osteoblastos, los cuales, mediante esta interacción a través de ciertas sustancias, como por ejemplo la interleuquina 6, ejercen un aumento de la actividad osteoclástica y al mismo tiempo inhiben la actividad osteoblástica, lo que al fin de cuentas va a generar aumento de la resorción ósea y disminución de la producción de hueso nuevo, lo que clásicamente se ve como lesiones en sacabocado de los huesos, como la mayoría de nosotros conoce mieloma múltiple.
Tenemos otro proceso que pueden ver a la mano derecha, que es el proceso de angiogénesis, que también participa activamente en la fisiopatología del mieloma múltiple, generando más generación de vasos sanguíneos nuevos, por lo tanto, mayor llegada de estas células plasmáticas a la médula ósea. Y al final todo se convierte en un círculo vicioso. Otra cosa importante a tener en cuenta en el mieloma múltiple es que el mieloma múltiple es una enfermedad progresiva, no es una enfermedad que aparezca absolutamente de la nada. Es una enfermedad que empieza como un clásico MGUS, que es un mieloma de significado incierto, que a través del tiempo, ustedes pueden ver en la parte inferior donde dice Bone Marrow Microenvironment, a la parte derecha podemos ver que hay resorción ósea y aumento de la angiogénesis. Al fin y al cabo, estos dos factores son los que van a desencadenar en en la producción o en que se genere el mieloma múltiple. Un segundo, voy a admitir a unos colegas que están acá. Listo. Entonces, existen otras translocaciones, como por ejemplo lo que es el MIC, el 8q24, el MAP, el IRF4, que son comunes en el mieloma múltiple, pero son raras en el MGUS. Como les estaba diciendo, es una enfermedad progresiva, lo que quiere decir que a medida que se va desarrollando la enfermedad, también se van desarrollando nuevas alteraciones genéticas, que al fin y al cabo también son las que están teorizadas en generar la resistencia hacia ciertos agentes terapéuticos, que ya les voy a hablar después. Sospecha y diagnóstico. Este es, creo que, el meollo del asunto en el que la mayoría de colegas pues van a poder ver a sus pacientes y cómo van a poder sospechar en ellos para poder mandar quizás una futura interconsulta de hematología. Eh, Clásicamente en el Carrión hemos tenido varios pacientes en los cuales a veces llaman, ¿no? Pancitopenia como motivo de interconsulta, y al fin y al cabo ha sido mieloma múltiple. Y eso ha sido porque básicamente nosotros como hematología hemos investigado el caso, hemos tomado, hemos dejado las indicaciones pertinentes y al final, en base a los resultados, hemos podido llegar al diagnóstico. Pero el objetivo es que quizás algún colega de otro servicio, a través de los síntomas del paciente, ya pueda ir intuyendo que estamos frente a un mieloma múltiple. Por ejemplo, ¿qué síntomas tenemos? En el slide ustedes lo pueden ver: dolor de huesos, fracturas sin razón aparente, anemia, leucopenia y disfunción renal. Básicamente las cuatro primeras es lo que yo puedo encontrar en un paciente con mieloma múltiple, sumándole la edad de presentación. Clásicamente el mieloma múltiple es una enfermedad de ancianos, es una enfermedad de pacientes adultos, adultos mayores. No se suele ver mieloma múltiple en jóvenes. No quiere decir que sea siempre así, siempre hay excepciones a la regla. Hay pacientes de 37, 38, 39 hasta 40 años con mieloma múltiple. Sin embargo, la mayoría el grueso de los pacientes es adultos mayores. Por lo tanto, es clásico ver un adulto mayor con dolor de huesos, que suele venir por consulta externa o quizás por emergencia la mayoría de veces, diciendo que tiene dolor al movilizarse o que ha usado inclusive diclofenaco, dexametasona u otros tratamientos para poder paliar su dolor. Que haya tenido una fractura sin razón aparente, son fracturas espontáneas, que los pacientes no sufren traumas, sin embargo ya están con su fractura. Fractura de húmero, fractura de clavícula, hemos visto en muchas ocasiones. Anemia y leucopenia son derivados de la migración, en este caso las células plasmáticas, a la médula ósea, lo cual deja muy poco espacio en la médula ósea, mm, muy poco microambiente del estroma de la médula ósea, para que se puedan formar otras líneas, otros linajes celulares. Y la disfunción renal va directamente asociada a el tipo de inmunoglobulina, en este caso tipo de cadena ligera, que esté asociada al mieloma múltiple. Por ejemplo, la cadena ligera lambda, que está asociada al mieloma múltiple, usualmente también puede generar falla renal. Y esa es por una de las complicaciones que se llama riñón de mieloma. Habiendo pasado por esto, el diagnóstico es
clásicamente a través de ciertos criterios. Como pueden ver en la tabla, nosotros primero tenemos que identificar la presencia de células plasmáticas de aspecto clonal más de un 10%. Agregado a esto, los criterios CRAP que pueden ver en la imagen de la izquierda, ¿no? Y que se traducen en hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y enfermedad ósea, lo que al final se traduce como lesiones líticas, osteopenia severa o fracturas patológicas. Si uno tiene estos criterios más un 10% de células plasmáticas clonales en médula ósea, prácticamente tiene el diagnóstico garantizado. Sin embargo, existe un criterio único, que es que durante el aspirado de médula ósea, que ustedes ya van a ver, he puesto un slide con las imágenes, logren identificar más de un 60% de células plasmáticas clonales, esto ya les da el diagnóstico de mieloma. Y no es raro, hay pacientes que tienen el diagnóstico de mieloma múltiple, nosotros los hemos identificado con 95 hasta 100% de la celularidad de la médula ósea infiltrada por células plasmáticas. Por lo tanto, para realizar el diagnóstico es estrictamente necesario hacer un aspirado de médula ósea. El fin es identificar morfológicamente a los plasmocitos patológicos. En estas imágenes, como pueden ver a la mano izquierda, es una fotografía de un campo de menor aumento en el que pueden ver estas células que parecen huevos fritos, clásicamente han sido descritos como huevos fritos, en gran cantidad. Entonces, por ejemplo, esta médula ósea, lo que resalta en esta médula ósea, más bien, aparte de este gran cúmulo de células, son estas pequeñas células que bueno, son neutrófilos, metamielocitos, otras células que se pueden identificar, inclusive serie roja, pero la gran mayoría siguen siendo células plasmáticas. En la imagen de la derecha, que ha sido sacado de un atlas, cada referencia, por si acaso, está debajo de cada slide para que lo puedan buscar si ustedes gustan. Podemos encontrar células de MOT con los cuerpos de Russell y Dodger, que lo que al final quiere decir que son estas especies de vacuolas que las podemos encontrar en el núcleo quizás, o en la parte del citoplasma celular, que al fin y al cabo lo que quiere decir es que es una célula plasmática clonal que está produciendo activamente inmunoglobulina, que es lo que está dentro de estas vacuolas. Existe un sistema de estadiaje. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque al final no es el objetivo de la presentación. Esto ya es más específico de la especialidad, en el cual, pues, por obvias razones, si tenemos un paciente con mieloma múltiple o bajo la sospecha de mieloma múltiple, uno está obligado a solicitarle otros exámenes complementarios, como beta-microglobulina, por ejemplo, proteinograma electroforético, inmunofijación en suero y orina de 24 horas. Y con esto, en especial con la beta-microglobulina, nosotros podemos realizar un estadiaje. Si es uno, 2, 3, si es A o B, dependiendo de la función renal debut del paciente. O sea, cómo es que llega a nosotros el paciente. Si llega con función renal alterada, pues será un estadio, por ejemplo, un 2B, que es lo que le da la característica de que si hay o no hay falla renal. Existen otros criterios de riesgo, por ejemplo, el criterio genético, como lo que les había dicho antes, la translocación 14-16, 14-20, que al final le brinda un riesgo alto. Y esto obviamente se realiza a través de cariotipo. Existen otros métodos, por ejemplo el FISH, que no se hace en el Perú, se hace en el extranjero, pero el objetivo es el mismo, identificar riesgos genéticos para nosotros poder diferenciarlos en alto, mediano o riesgo estándar. Como se darán cuenta, no existe el bajo riesgo, es riesgo estándar. Y uno de los últimos temas, ya para mencionar uno de los últimos tópicos, es básicamente el tratamiento. El mieloma múltiple, las dos últimas décadas prácticamente ha recibido un boom con respecto a la terapia clásica que se le da al mieloma múltiple. El objetivo del mieloma múltiple no es curativo. El mieloma múltiple no tiene cura. El objetivo del mieloma múltiple básicamente es generar un periodo libre de enfermedad en el paciente y de esta manera darle una mejor calidad de vida. Eso lo logramos a través de
En uno de los esquemas que clásicamente se usan es el esquema BTD, que pueden verlo acá. Por ejemplo, en el primer cuadro, en el régimen, dice DARA BTD. El BTD clásicamente es bortezomib, talidomid y dexametasona. Hay BLD que reemplaza la talidomida con la dalidomida, que es 1000 veces más potente. Y el DARA, que se puede ver al inicio, es un medicamento que está en boga actualmente, que es el daratumumab. Es un anticuerpo monoclonal específico por el anti-CD38, que son marcadores de las células plasmáticas, que lo que hacen es señalizar la célula plasmática, en este caso clonal, para que el mismo sistema inmunológico del paciente, a través del daratumumab, pues pueda ayudar a eliminarlo mediante apoptosis. Al fin y al cabo existen varios regímenes, BRD, BTD, eh, inclusive para pacientes adultos mayores que no son fit, o sea, que no son pacientes, por ejemplo, que son pacientes frágiles. Usualmente no usamos este esquema de tratamiento. Al fin y al cabo usamos esquemas que no involucren al bortezomib, que es un inhibidor de proteasoma C26. Usamos talidomida y dexametasona clásicamente. Como pueden ver, hay diferentes esquemas de tratamiento, hay diferentes ensayos clínicos que son los trials que pueden ver a la mano izquierda. Y al final, como pueden ver, es el MRD, que es el porcentaje, que es la enfermedad mínima residual que nosotros vemos en el paciente. Y el outcome, que básicamente es ver si es que hay respuesta, respuesta completa, si es que el paciente tiene respuesta parcial, o si es que alguno de estos pacientes, luego de estos ensayos clínicos, por ejemplo, en pacientes jóvenes, pueden acceder a una terapia de trasplante en menores de 60 años. Bueno, esta ha sido mi presentación. El objetivo es claro, que ustedes puedan identificar pacientes con alta sospecha de mieloma múltiple para que se apoyen con otros servicios, por ejemplo, hematología, puedan llegar al diagnóstico y puedan ayudar a los pacientes a que su diagnóstico sea oportuno, sea rápido y que reciban el tratamiento de manera oportuna también. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda que tengan a través de los comentarios o en este caso, del chat? Me lo pueden hacer llegar para poder contestárselas. Gracias.